Hola, ¿cómo están? Les habla por acá el profesor Elier Jordán. Una vez más, bueno, un placer de grabar pues una clase para cada uno de ustedes. A continuación, vamos a dar continuidad a lo que es el tema de las sucesiones, progresiones aritméticas. Ahora le tocó el turno a las progresiones geométricas. Debemos estar muy claros, a mí siempre me gusta escribir la definición, porque a través de los conceptos o definiciones nosotros podemos resolver cualquier tipo de ejercicio que a nosotros se nos presente. ¿Ok? Recordemos que en cualquier sucesión, llámese progresión aritmética o geométrica, existen términos de una progresión o de una misma sucesión. ¿Ok? Entonces, el concepto me dicen que una progresión geométrica, una PG, es una sucesión de números reales llamada términos, en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón. ¿Ok? Un número, una constante, un número, cualquiera que me va a dar el resultado, como me dicen allí, de la multiplicación, que en este caso también se puede llamar factor de esa progresión o de la multiplicación. Otra manera de hacerlo es dividiendo el término de la derecha entre el término de la izquierda. ¿Ok? El término posterior dividido en el término anterior. Ya lo vamos a ver. Para ello, al igual que las progresiones aritméticas, vamos a trabajar con unas fórmulas o ecuaciones, donde vamos a tener el término general, ¿ok? El término general de la progresión geométrica, donde está formado por un primer término, también por la razón y también por el número de términos. Entonces, el término general de la progresión geométrica viene determinado por AN es igual a A1 multiplicado por la razón y a la vez la razón elevado a N menos 1. ¿Ok? Cuando llegue el momento ya vamos a resolver un ejemplo. Vamos a ver cómo lo hacemos. De acá, nosotros podemos despejar el primer término. Por si en un ejemplo cualquiera, me dicen calcular el primer término y dado los datos de cualquier ejercicio. ¿Ok? Si me dicen calcular ese primer término, entonces ya debemos estar preparados y aprovechando que tenemos la ecuación del término general. Entonces podemos despejar de acá. El despeje me sale de una forma muy directa. Para despejar a 1, obviamente, como él está positivo, lo dejo en el segundo miembro. Y la razón que está elevada a la n-1, como está multiplicando, entonces me pasa a dividir al término general o hasta a n dividido en r elevado a la menos 1. En conclusión, esto me queda así. AN dividido, como la razón está multiplicando el término A1, entonces lo paso para este lado a dividir, tal cual como está la razón que está elevado a la n a la menos 1, igual a A1. Entonces, lo puedo escribir así. AN dividido entre R elevado a la n menos 1 igual a A1, o lo que es lo mismo, A1 es igual a AN dividido entre R elevado a la n menos 1. Entonces, ya tenemos las dos fórmulas de 4 incógnitas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo podemos deducir la fórmula de la razón, que también
yo lo puedo hacer. Ok, de allí yo puedo despejar la razón. Lo puedo hacer de la misma manera como yo despejé a A1. Como la razón está multiplicando, a A1 o A1 multiplica la razón, el A1 lo pasamos para el otro lado a dividir. Y me queda de aquel lado R elevado a la n menos 1, que yo la puedo colocar aquí. Y del otro lado tengo a n. Y el A1 que multiplica a R lo paso para el otro lado a dividir. Y momentáneamente lo podemos dejar de esta manera. La razón o R elevado a la n menos 1 es igual a n dividido entre A1. Momentáneamente lo dejamos allí. Entonces, vamos a ver, aplicando la definición, cómo nos queda. Vamos a escribir una sucesión cualquiera. Y luego comprobamos si esto es una progresión geométrica o no lo es. ¿Ok? Entonces, me dicen un ejemplo. Me dicen, sea la sucesión esa que está allí. Sea la sucesión, S es igual a 1, 4, 16, 64. Entonces me dicen, determinar el quinto término, que es lo mismo decir el A5. ¿Ok? Ok, ¿cómo debo hacer? Para resolver cualquier problema, lo primero que debo hacer es sacar los datos. ¿Ok? Para sacar los datos de este ejercicio, ya que lo he colocado, entonces vamos a resolverlo. Para ello, la solución del problema va a ser escribir la fórmula. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar los datos. Entonces, los datos en este ejercicio es este es el primer término, este es el segundo, tercero, cuarto y hasta el término que me manden a calcular. Me pudieron haber mandado a calcular el término 8, el 28, el 60, etcétera, etcétera, que me va a dar una cantidad bastante alta. Entonces aquí en los datos tengo el primer término que vale 1. Luego también sé que el n en este ejercicio, como es el A5, este subíndice que está aquí, este numerito 5, significa para nosotros el n, por lo que nosotros vimos en las progresiones aritméticas. Es exactamente lo mismo en cuanto se refiere a términos. Entonces tengo acá que n vale 5. La solución de nuestro problema la va a determinar la fórmula que vamos a aplicar. Que es a n igual a 1 por n elevado a la n menos 1, donde tenemos 4 incógnitas. De las 4 incógnitas yo debo tener 3 datos. Hasta los momentos tengo A1 y tengo n que están aquí. Me estaría faltando la razón. A mí me dicen acá que la razón se obtiene buscando un número después del primero
buscar un número que multiplicado por él me dé el siguiente, que en este caso es un número que multiplicado por 1 me dé 4, obviamente es 4. Luego un número que multiplicado por 4 me dé 16 y obviamente es 4. Un número que multiplicado por 16 me dé 64 y este número es 4. Y ese es una constante y la constante es la razón. Esa es una forma. Otra forma para mí más sencilla es dividir el término de la derecha dividido entre el término de la izquierda. Por ejemplo, 16 dividido en 4 o entre 4. 16 entre 4 me da 4. O 4 dividido entre 1 me da 4. O 64 dividido entre 16 me da 4. ¿Ok? Entonces, para calcular la razón, este es el tercer término, cuarto término. Entonces la razón sería el A4 dividido entre el A3, o el A3 dividido entre el A2, o el segundo término dividido entre el primer término. ¿Ok? En el ejercicio, la razón vale 4. ¿Ok? Y ya teniendo estos datos y teniendo la solución, que es la fórmula que vamos a utilizar, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Ok? Otra manera de calcular en cualquier ejercicio la razón en términos generales me queda de la siguiente manera. La razón aplicando lo que yo les acabo de decir, dividiendo el término de la derecha con el término de la izquierda. Por ejemplo, el término 20 dividido entre el término 19. En términos generales me quedaría así. Que la razón es igual a n dividido entre a la n menos 1, que es el término mayor dividido entre el término inmediato inferior. Entonces, esta es otra fórmula para yo calcular la razón. Bueno, ya aquí lo que queda es hacer un reemplazo de los términos para saber cuál es el quinto término. ¿Ok? Sustituyendo o reemplazando, decimos que el A5 o el quinto término es igual a el primer término, 1, multiplicado por la razón, que ya dijimos que es 4, elevado a la n, pero n vale 5, menos 1. Resolvemos. No se puede multiplicar 1 por 4 y después, porque si aquí es otro número que no hubiese sido 1, entonces aquí, supongamos 2 por 4, 8 y después no. ¿Ok? Se debe resolver esta potencia. Aquí no hay problema con el número 1 que tú lo multipliques, pero no se debe hacer. Entonces el quinto término es 1 por 4 elevado a la 4. Y esto implica que el quinto término es igual a 4 elevado a la 4. En otras palabras es 4 por 4, 16. 16 por 4 es 64. Y 64 por 4 es 256. Y 256 por 1 es 256. Por lo tanto, el quinto término en esta progresión viene siendo igual a 256. Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular el último término en una progresión geométrica. Con estos mismos datos, ¿ok? Yo puedo calcular el primer término, donde a mí me diría más o menos el problema, me diría, el quinto término de una progresión geométrica es 256.
y su razón es 4. Calcular el primer término. Entonces, aplicando la fórmula, donde ya aprovechamos la oportunidad y despejamos, ¿ok?, el primer término, entonces basta con que se reemplacen los datos o valores y de esa manera tú lo puedes resolver. ¿Ok? Considero que ya teniendo el conocimiento de las progresiones aritméticas, ya para esto, teniendo fórmulas en la mano, basta que tú reemplaces, sepas sacar los datos y luego aplicar la solución, que es buscar la fórmula. Hay que estar muy pendiente al momento de hacer los reemplazos y también tener mucho cuidado de cuando tú lo vayas a hacer en una calculadora, de no escribir todo corrido, ¿ok? Hay que resolver la potencia primero y lo que te dé se multiplica por ese número que es el primer término. Entonces espero que con este video ustedes se orienten. Cualquier pregunta que tú tengas de matemática, cualquier tema, no dudes en hacer la pregunta, haz tus comentarios y bueno, estaremos en contacto entonces. Espero que te sirva. Debes estar pendiente de los conceptos porque eso es el 50% de toda la parte en matemática. Trabajar con definiciones y simplemente después aplicarla. Entonces, un placer trabajar con cualquier cantidad de temas en la parte de matemática y bueno, seguimos en contacto. Aprovechen, trabájenlo y bueno, preguntas las que ustedes quieran. Hasta luego y que esto les sirva.